Acomodar aquí mis bártulos, como dicen por allá en la península. Bien, buenas a los que nos he saludado. En esta mañana pretendo mostrarles varias puertas cerradas. Una puerta cerrada puede darnos protección, puede aislarnos de cualquier elemento que quisiéramos nosotros mantenernos fuera. Nos aísla del frío, por ejemplo, de la lluvia, ¿verdad? Cuando entramos a nuestras casas, pues lo primero que hacemos es cerrar nuestra puerta. Pudiera darnos también seguridad, ¿verdad? Ante alguna situación de peligro o amenaza, cerramos la puerta, pasamos el seguro y hasta cierto punto nos sentimos confiados, ¿verdad? Pero también una puerta cerrada se presenta o podemos actuar de dos formas. O cerramos la puerta frente a nosotros, quedándonos nosotros del lado dentro, o cerramos la puerta detrás de nosotros, quedándonos nosotros del lado fuera. O sea, dos lados, ¿no? Al lado afuera de la puerta cerrada o al lado adentro de la puerta cerrada. El Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso da a entender que el lado interno, ¿verdad? Hay otras porciones más, pero el lado interno es el lado de seguridad, es el lado correcto, es el lado que el Señor quiere que estemos. Dijo: el que por mí entrare será salvo. Y en Apocalipsis 22 y 15 dice: mas los perros estarán fuera. Y Juan comienza a dar una lista de hombres inicuos, de personajes malvados y malhechores que se quedarán fuera cuando el Señor implante su reino en esta tierra, su reino milenial. Los perros quedarán fuera. Así que el lado afuera pudiera representarnos, tomando esto como referencia, el lado de exclusión, el lado incorrecto. Pues bien, pretendo, con la ayuda de Dios, mostrar por lo menos tres puertas cerradas que encontramos en la palabra de Dios. La primera, por favor, lean conmigo Génesis capítulo 7, versículo 16. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y aquí está la expresión: y Jehová le cerró la puerta. Ahí vemos nuestra primera puerta cerrada en el arca de Noé. También en el mismo libro del Génesis, pero ahora el capítulo 19, versículos 6 y 10. Génesis 19, primero el versículo 6. Génesis 19, 6 dice así: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Ahí tenemos nuestra segunda puerta. Pero esta segunda puerta tiene dos variantes y dos personajes, o dos actores, o dos grupos de actores. Primero es Lot, que cierra la puerta tras sí, y el versículo 10: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y esta es nuestra segunda puerta cerrada. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3 y 20, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, aquí específicamente no dice que la puerta está cerrada, pero ¿qué nos da a entender esto? Que está la puerta cerrada. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando una puerta que la iglesia de la Odisea tenía cerrada para Él. Y esa es la tercera puerta que tenemos por delante. Así que en la primera porción vemos cuando Dios cerró la puerta. No, si probamos a Adriel con el ratón, a ver. Porque se me hace lío ahí. Bueno, vamos a ver. En la primera porción encontramos cuando Dios cerró la puerta. En el segundo ejemplo encontramos cuando Lot cierra la puerta y cuando aquellos mensajeros angelicales cierran la puerta también. Y en el libro de Apocalipsis encontramos cuando la iglesia de la Odisea tiene que ser reprochada por el Señor porque el Señor está tocando a una puerta que la iglesia tenía cerrada. Tenía el Señor fuera de la iglesia. Y pretendo, y espero con la ayuda del Señor, responder algunas preguntas a estas puertas cerradas. ¿Quién cierra la puerta? ¿Por qué cierra la puerta? ¿Qué representa una puerta cerrada y en qué lado de la puerta cerrada está en cada ocasión? Preguntas que nos ayudarán, sin duda alguna, a entender mejor lo que representa en cada ejemplo de la palabra de Dios esta puerta cerrada. En el primer ejemplo, cuando Dios cerró la puerta, vemos cómo Dios había dado 120 años a la generación antidiluviana cuyo pecado había llegado a la misma presencia de Dios, cuya maldad había llegado a la misma presencia de Dios, y Dios decide el fin de toda existencia, salvo a Noé, su familia y a una pareja de animales de cada especie, macho y hembra. Dios había dado oportunidad a esta generación, ni 1, ni 2, ni 3 años, sino 120 años. Noé estuvo pregonando, tal como lo dice el apóstol Pedro, que era pregonero de justicia, anunciando que un diluvio se acercaba a aquella generación y destruiría todo ser viviente. Como era de esperarse, en aquel entonces la lluvia no caía sobre la tierra, sino que subía un vapor que regaba las plantas. Y aquella generación fue rebelde y no quiso oír al pregonero de Dios que anunciaba un diluvio. Pero no solamente había un mensaje, sino que también había algo visual que ellos podían ver, que era el medio de salvación que Dios había determinado, que era el arca. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que aquel tiempo se cumplió. El Señor le dijo a Noé, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y llegó un momento en que la gracia de Dios se acabó y aquella puerta que era una puerta franca para que no solamente entrara Noé y su familia, no solamente entrara aquella pareja de animales, sino que cualquier persona que pudiera creer al pregón de Noé pudiera
entrar en la seguridad de aquella arca. Pero esto no fue así. Y llegó un momento que la puerta se cerró, definitivamente cerrando la oportunidad de salvación para aquella generación que se había olvidado de Dios. Ahora, esta puerta representaba dos cosas, esta puerta cerrada del arca. Primero, que Dios tenía el control absoluto. Mira, Noé era el pregonero, pero Noé no cerró la puerta. Y es enfático. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, quien escribe este versículo, dice: Jehová le cerró la puerta. Fue Dios el que dictaminó el momento cuando aquella puerta de oportunidad debía cerrarse. Noé sencillamente era un instrumento que Dios había utilizado para manifestar la gracia, su gracia a aquella generación corrompida. ¿Qué representaba aquella puerta cerrada? Bueno, para Noé, sus 3 hijos, su nuera y la esposa de Noé, aquellas 8 personas y aquellos animales, era la oportunidad de salvación, porque ellos estaban del lado interno de la puerta, del lado de seguridad, el lado correcto, el lado que Dios quería que todos estuvieran. Pero ¿qué podemos decir de aquella generación, el lado fuera, el lado que se quedó fuera de la puerta? Era el fin de la oferta de Dios a aquella generación antidiluviana. Era el comienzo de los juicios de Dios que caerían sobre todos aquellos que se habían olvidado de Él. Y yo quisiera hacer un llamado en esta mañana a aquellos que todavía no conocen al Señor. Si hay alguna persona que tiene dudas o que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que todavía no ha reconocido que es un pecador o una pecadora delante de Él, decirle que al igual que esta generación antidiluviana, la puerta está abierta. Pero un día esa puerta dejará de estar abierta. Mira, el Señor dijo en Mateo 24, versículos 38 y 39, que así como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que llegue el día que sean sorprendidos por la venida del Señor Jesucristo. Porque sepa, mire, el Señor Jesucristo no quedó en la cruz. Él fue sepultado, fue colocado en aquel sepulcro y resucitó venciendo a la muerte, al pecado. Aquella tumba no le pudo contener. Él está ahora mismo viviendo en las alturas celestiales, a la diestra de Dios, con poder, gloria y majestad, porque Él ha triunfado. Él es el arca para esta generación pecadora que se ha olvidado de Dios. Si tú eres una persona que te crees bueno, yo no soy pecador. Déjame decirte que tú estás del lado afuera de la puerta cerrada del arca. Sin embargo, si en tu corazón hay convicción de pecado, si sientes que eres un pecador, que has ofendido la santidad de Dios y que mereces el juicio de Dios, que aceptas la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, déjame decirte que tú estás a punto de entrar en la puerta. Pero mira, esta puerta, esta situación, no hay punto neutral, no te puedes quedar en el umbral. O estás adentro o estás afuera. Si estás afuera, estás del lado incorrecto. Si estás adentro, estás del lado seguro, el lado que Dios quiere que estés por tu bienestar espiritual. Porque mira, no
no nos estamos jugando aquí 2 o 3 días después de nuestra muerte. Nos estamos jugando toda la eternidad. Es una eternidad con Cristo o toda una eternidad sin Él. Así que yo invito tiernamente y cariñosamente, y si hay alguna persona que me escucha, que todavía no ha tenido la experiencia personal en su corazón, que aproveche, la puerta hoy está abierta, el arca es Jesucristo, y Él invita, Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nos llama a una puerta franca en la cual podemos tener libertad plena. ¿Has tenido esa experiencia en tu vida? Pues hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Mañana esa puerta puede cerrar. Hoy el Señor puede venir a arrebatar a su iglesia y la oportunidad de salvación se cerrará. O la muerte puede tocar tu existencia introspectivamente, inesperadamente, y la oportunidad se acabará, la puerta se cerrará. Hoy con tus sentidos lúcidos puedes tomar la decisión. El Señor te está llamando. Estamos como Noé pregonando que hay salvación, que hay una puerta abierta para ti. Bien, eso en cuanto a la puerta de Noé, en el caso de Noé, una puerta cerrada, la cual Dios mismo es el que la cierra. Pero también está cuando Lot cierra la puerta. Y es interesante porque este personaje, vemos cómo sale de Canaán con Abraham, su tío, y comete varios errores que pudieron traerle consecuencias funestas para él. Es un hombre que afligía, Pedro nos dice que afligía su alma viendo la conducta de aquellos inicuos sodomitas. Pero también le vemos sentado a la puerta de la ciudad juzgando, porque tenía una posición de juicio. Eso hacían los que se sentaban a la puerta de las ciudades. Pero como la generación antediluviana, Dios también determinó el fin de aquella ciudad, Sodoma y Gomorra. Por la misma razón, la maldad de aquellas personas había llegado a la misma presencia de Dios. Mira, pero Dios en su justicia no castiga al justo con el pecador, con el transgresor, no. Y Dios envía a unos mensajeros, unos ángeles, que vayan a la ciudad para sacar a Lot y a su familia, a su esposa junto con sus hijas de aquella ciudad. ¿Y qué sucede cuando aquellos seres angelicales, me imagino de hermoso aspecto, porque precisamente esto fue lo que despertó la lujuria y la concupiscencia de aquellos hombres, que al verles entrar en la casa de Lot, empezaron a tocar la puerta, a llamar y con violencia querer conocer a aquellos personajes. Y esa palabra conocer allí, si usted lee la porción, es precisamente tener relaciones íntimas con ellos. Hasta ese punto había llegado la corrupción y la perversión de estas ciudades. Hasta el día de hoy, a estos personajes se les llama sodomitas hasta el día de hoy. Pues mire, en esta situación tan incómoda y aterradora, Lot no se le ocurre nada más que salir a dialogar con ellos y cerrar la puerta tras sí. Otro error más en la cadena de este hombre piadoso de Dios, sí, porque afligía su alma, pero convivía con ellos, no había mantenido distancia, y no se le ocurre nada más que salir a dialogar con
el tentador cerrando la puerta detrás de sí, quedándose del lado incorrecto de la puerta cerrada. ¿Logró algo Lot con esta actitud? No. Aquellos ángeles tienen que intervenir y alargan su mano, toman a Lot y lo meten en la casa. ¿Y qué hacen? Vuelven a cerrar la puerta y llevan a Lot del lado incorrecto de la puerta al lado correcto de la puerta. Hermanos, aquí tenemos una lección tremenda para nosotros como creyentes. Tenemos que mantener distancia de aquellas cosas que nos separan de Dios. Tenemos que cerrarle la puerta a aquellas cosas que nos fuerzan a ofender la santidad a la cual Dios nos ha llamado a practicar. No te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor, sino que los guardes del mal. No podemos enclaustrarnos en un monasterio, o pudiéramos hacerlo, pero ¿cómo llevamos nuestras vidas? No, el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a vivir en un mundo de corrupción en los cuales tenemos que ser sal. Nos manda a vivir en un mundo de oscuridad en los cuales tenemos que ser luz, pero tenemos que marcar los límites, tenemos que fijar las distancias, tenemos que cerrar la puerta al frente nuestro, quedándonos del lado correcto. ¿Cuántas veces nos hemos envuelto en situaciones en las cuales nos ha costado cerrar esa puerta? Y caemos en el error de Lot, tratar de dialogar con el tentador. Mira, hermano, con el tentador no se dialoga. Con el tentador se resiste. Santiago nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. De la tentación no podemos quedarnos allí. De la tentación se huye, como hizo José con aquella mujer de Potifar. José no se quedó dialogando con ella, tratando de convencerla y llevarla por el buen camino. No, él le dejó su ropa porque aquella mujer lo asió por la ropa. Y él huyó de la tentación y fue la única manera que él pudo vencer. Lot tenía que haber obedecido a aquellos visitantes que venían a salvarle la vida a él y a su familia y haber huido inmediatamente de aquella ciudad. Pero él no, él quiso dialogar. Hermano, cuando estemos en una situación de extrema gravedad, que el Espíritu Santo nos indique que estamos en una situación de tentación que llame a ofender la santidad a la cual Dios nos ha llamado, hermanos, huyamos. De la tentación se huye y al tentador se le resiste. Estamos marcando límites en nuestro entorno, en el mundo. Estamos cerrando la puerta cuando tenemos que cerrarla del lado correcto. Nos estamos quedando del lado correcto. Bueno, hermanos, gracias a Dios que a veces hay instrumentos que el Señor utiliza para asirnos y llevarnos al lado correcto, como hicieron estos ángeles con Lot. Queremos vencer, queremos salir airosos cuando la puerta se cierra y estamos en el lado incorrecto. Hermanos, la única manera, y el ejemplo lo tenemos en el Señor. En Mateo 4 el Señor demostró su señorío, su soberanía, su poder sobre la tentación con una sola frase: escrito está, escrito está. Escrito está. Es el poder de la palabra, esa misma palabra que creó lo que no se veía a lo que se ve. Es la misma palabra que nos va a librar de la tentación. Y el diablo no puede resistirse ante la poderosa palabra de Dios.
Ven la importancia de estudiar la palabra de Dios, de memorizarla y de usarla como una espada bien afilada en el momento oportuno. Cerremos la puerta, hermano, cuando tenemos que cerrarla, pero cerrar la puerta no basta. Tenemos que cerrarla y quedarnos nosotros del lado correcto, como lo hicieron aquellos mensajeros con Lot. Pero bien, hay más, hay otra puerta. Y esta es la última ya. Cuando la Odisea, iglesia de los escritos del apóstol Juan, cierra la puerta. ¿Qué podemos decir de esta iglesia? El Señor la reprende, le exhorta a cambiar de actitud, y hay algunas cualidades negativas en esta iglesia. El Señor tiene que resaltar, porque la única manera de que podamos corregirnos, y en este caso la Odisea pudiera corregirse, era declarar en qué estaba fallando. Y el Señor comienza diciéndole que era una iglesia tibia. Era una iglesia tibia. Que aparte de eso, era una iglesia que vivía en una ruina total. El versículo 17 la describe como pobre, desventurada, miserable, ciega y desnuda. Imagínense ustedes aquel cuadro. Tú crees que eres rica, pero no. Y el Señor comienza a describir su estado. Qué lamentable aquel estado de la iglesia de la Odisea. No hay elogios para ella. Y el Señor le dice por último que has dejado al Señor del lado afuera de la puerta de la iglesia. Un estado completamente deplorable. La Odisea había dejado al Señor del lado afuera. Había cerrado la puerta. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En algún momento llegué a usar ese versículo para predicar el Evangelio. Pero si vemos el contexto, realmente es que la iglesia había dejado al Señor fuera. Ahora, ¿eran hijos de Dios? Sí, el Señor dice, porque yo amo, yo reprendo lo que amo. Si el Señor no quisiera recuperar aquella iglesia, hubiera pasado de ella, pero el Señor amaba a aquella iglesia porque eran sus hijos, pero habían tomado la actitud incorrecta y habían dejado al Señor del lado incorrecto de la puerta. Ni siquiera tenían al Señor dentro de sus filas. Es lamentable, hermanos. Hay algunos comentaristas que sugieren que cada iglesia que se muestra en esta descripción de Juan en Apocalipsis nos muestra un estado de la iglesia durante el desarrollo hasta nuestros tiempos. Y han llegado a sugerir que la Odisea representa en la actualidad el estado como el Señor ve a muchas iglesias en el día de hoy. Algunos se han dedicado a comerciar con el ministerio del pastoreo, tratando de enriquecerse a costa de los feligreses. Otros se han dedicado a entretener al pueblo de Dios como si esto fuera un club social. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia no es ni siquiera este local tan bonito que tenemos aquí. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y es a usted y a mí como un solo cuerpo, viviendo en armonía y
ejecutando algunas prácticas que ya vamos a ver seguidamente, que podemos realmente cumplir lo que Dios quiere para la iglesia en el día de hoy. Si la iglesia de la Odisea es el ejemplo de lo que no se debe o lo que no debe hacer una iglesia, veamos entonces cómo debe ser una iglesia. Y para eso he puesto ese versículo allí en Hechos capítulo 2 y 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. 4 principios fundamentales que toda iglesia sana, toda iglesia que tiene al Señor del lado correcto, del lado adentro de la puerta, toda iglesia que cumple y quiere agradar al Señor debe cumplir. Y la primera cosa que una iglesia debe ser, según el modelo de Dios, es una iglesia que está aprendiendo, una iglesia que aprende. Es una iglesia que aprende. Mire, cuando dice allí en la doctrina de los apóstoles, en el versículo que hemos leído, la interpretación que dan los que saben del idioma original no es pasiva, esa palabra allí no es pasiva, sino activa. ¿Qué quiere decir eso? Que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. En el tiempo en que fue escrito este versículo, los hermanos, la iglesia primitiva, no tenían el canon completo que tenemos nosotros. Escuchaban la palabra de Dios directamente de los apóstoles y lo hacían con interés, con deseo de aprender. Hermano, y quiero referirme a esto y no quiero que nadie piense cuando hablamos de la iglesia o el conjunto que la responsabilidad recae sobre Valentín o sobre Josué, nuestros hermanos responsables aquí. Usted y yo somos responsables delante del Señor por el funcionamiento de nuestra iglesia a la cual asistimos y de la cual somos miembros. Somos piedra viva que Dios está colocando. Mire, cuando una persona cree al Señor, es una piedra viva que se añade a la construcción de la iglesia de Dios, la iglesia universal. Pero también es un miembro de una iglesia local, como el caso de la Odisea, como el caso de Tesalónica, que vamos a ver más adelante. Y una de las funciones fundamentales de todo miembro de la iglesia debe ser el deseo, el interés, el hambre de aprender de su Señor, de conocer a su Señor. Mire, el Señor nos ha demostrado amor y Él nos exige que demostremos amor. Uno del nuevo mandamiento que el Señor establece es que nos amemos unos a otros. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? ¿Y cómo vamos a conocer a alguien si no nos interesamos por aprender de ellos, de esa persona? Aprender el conocimiento con avidez, con deseo, con ganas, con interés. No por presunción, por presumir, bueno, yo soy el que más sé. Vamos a hacer una competencia a ver quién llega primero. No, hermano. El Señor nos guarde. Pablo dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Mi único interés o propósito para aprender debe ser conocer a mi Señor, conocer a mis hermanos, practicar lo que el Señor quiere, el estilo de vida que Dios quiere que muestre al mundo y dentro de la iglesia también. ¿Cómo debe ser una iglesia? Debe ser una iglesia que aprenda, que tenga deseo y que practique la doctrina de los apóstoles. Mire, a veces he visto en algunos vídeos que salen
pastorcito, porque no se puede llamar, y perdonen, tengo que ser enfático y duro, pastorcitos entre comillas, tratando de enseñar vivencias personales como si no hubieran vivencias doctrinales en la palabra de Dios, como si faltara eso. Crean un circo, inclusive vi a uno que trató de llevar a un león vivo en persona, literal, para que vieran cómo era el impacto del diablo como león rugiente. Imagínense ustedes, un circo total. No, hermanos, el Señor quiere que aprendamos de la doctrina de los apóstoles, como lo hizo la iglesia primitiva. Ahí está el modelo. Pero también el Señor quiere que practiquemos la comunión. Dice el versículo, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Bueno, hermanos, la iglesia es más que un lugar bonito. Es un lugar donde venimos a conocernos y a practicar la comunión los unos con los otros. Por eso me gusta mucho cuando compartimos alguna comida aquí en la iglesia con los hermanos, porque tenemos tiempo para hablar, para conocernos, para saber cómo nos va con nuestras esposas y con nuestros esposos, bueno, con las hermanas que tienen sus esposos. La comunión es vital, es la base de la esencia del matrimonio, de la relación conyugal. Hermanos, de mismo modo, la relación hermanable, uno de sus fundamentos es la comunión, el conocernos. El quedar en algún sitio y salir a tomarnos un café y ver cómo te va, hermano, cómo te va, cómo va con este problema tuyo. El visitarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. El hospedarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Ejercitar la comunión no es venir religiosamente todos los domingos, entrar, cumplir un protocolo e irnos, hermanos, a nuestras casas y crear un círculo que por ninguna parte se vislumbra la relación y de conocernos los unos a los otros. Hermanos, mientras más comunión tengamos como hermanos, más va a surgir el amor entre hermanos. Mientras más yo conozca sus necesidades, le voy a mostrar empatía en oración y en interés hacia usted y viceversa hacia mí. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿conocemos el nombre de todos nuestros hermanos? Bueno, a lo mejor algunos que han llegado nuevos, no. Ese pudiera ser un indicador, dejo eso allí en el aire. No quiero juzgar a nadie tampoco. Pero hay otro punto más. No solamente era una iglesia que aprendía practicando la doctrina de los apóstoles, no solamente es una iglesia que practica la comunión hermanable y con su Señor, sino que es una iglesia que ora. Que ora, ¿no? O que adora. Bueno, el que adora primero. El versículo dice, participaban del partimiento del pan. Y ahí se refiere a la cena del Señor. Bueno, hermano, no conozco todavía ninguna iglesia en la cual dentro de sus reuniones no esté la cena del Señor. Algunos los hacen una vez al mes, otros lo hacemos cada primer día de la semana. Eso daría para un estudio aparte. Pero el Señor quiere no solamente que su iglesia aprenda, que su iglesia practique la comunión, sino que también nos reunamos en un sitio específico para adorarle y alabarle en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren.
en espíritu y en verdad. Es el deseo de nuestro Padre celestial. Y es por eso que nos hemos congregado aquí y nos congregamos cada primer día de la semana, como lo hacía la iglesia primitiva. Yo soy de los que pienso que la reunión debe hacerse una vez a la semana, porque lo dice implícitamente, no específicamente. Lo hacían cada primer día de la semana. Practicar, una iglesia sana practica la adoración y la alabanza a Dios en el partimiento del pan, celebrando la cena del Señor, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. No podemos venir a esa reunión a orar, a contarle al Señor nuestras penas, porque entonces estaríamos ocupándonos de nosotros y no estaríamos adorando y alabando a Dios. Para eso tenemos la reunión de oración, y es el último punto al cual nos llama la palabra de Dios en cuanto a la iglesia que Dios quiere que seamos. Y es una iglesia que ora. Que ora. Bueno, hermanos, yo por razones particulares y de trabajo no puedo estar en todas las reuniones de oración. Pero el Señor sabe que cuando puedo estar, estoy. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿por qué la reunión de oración es una de las reuniones más desasistidas de las iglesias? Cuando en la palabra de Dios se nos deja claro que la oración es una necesidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, hermano, orar. Hay necesidades vitales en nuestra vida. Necesitamos el oxígeno para respirar, si no nos morimos. Necesitamos el agua, los líquidos para hidratarnos, porque podemos poner en riesgo nuestra vida. Necesitamos el alimento para poder subsistir, hermanos. El hijo y la hija de Dios necesitan la oración para llevar una vida sana. La iglesia necesita la oración en conjunto para llevar una vida sana. Los cielos se abren en bendiciones y en respuestas a nuestras necesidades cuando oramos. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra. ¿Recuerdan el versículo? El poder de Dios se activa con nuestras oraciones. Sin embargo, a veces nos cuesta. Hermano, yo no lo digo por usted, lo digo por mí. Debemos buscar el lugar oportuno, adecuado, la actitud adecuada y el tiempo y la hora adecuada para entrar en nuestra alcoba, cerrar nuestra puerta y elevar nuestro corazón en una actitud de oración hacia nuestro Dios. Me refiero a la oración privada. Hermano, pero es que como iglesia tenemos una herramienta poderosísima. Mire, yo siempre pongo este ejemplo de la oración. Es como el que tiene un Ferrari, 12 cilindros, 600 caballos. ¿Pero sabe para qué lo usa? Para ir a comprar el periódico todos los domingos una vez a la semana. A veces hay hermanos que ignoran el tremendo poder que tenemos y que el Señor nos ha dado en la oración. ¿Qué dice cuando Pedro estaba encarcelado y el precedente de Jacobo, que ya había muerto, lo que le esperaba a Pedro era la muerte? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué marca la diferencia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué fue lo que pasó? Las cadenas se cayeron, los soldados ni se enteraron, las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro llegó a aquel lugar donde estaban los hermanos orando por él. Hermanos, si era
Era tan portentoso lo que habían logrado ellos que ni ellos mismos se lo creían. No es Pedro, es su ángel, decían. Hermanos, ¿somos conscientes del poder que tenemos como iglesia? Si fuéramos conscientes, estoy seguro que sería la reunión más asistida de la semana de la iglesia. Y no me refiero solamente aquí. Yo he tenido la oportunidad de ser miembro de algunas iglesias en Venezuela, por lo menos 2, y es lo mismo, la misma actitud. Bueno, hermanos, ¿será porque tenemos la actitud de la Odisea? Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es la iglesia que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pero ya voy terminando. Pero también es una iglesia que predica. Mire lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leerlo, hermano, porque es importante. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? La iglesia de Jerusalén. ¿Qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, estuve buscando alguna referencia en la palabra de Dios que dijera que la iglesia tenía como mandamiento específico y tal literal que debía predicar el evangelio. No lo encontré. Si usted lo tiene, por favor, muéstremelo. Pero esto no quiere decir que no sea así, que la iglesia como conjunto no tengamos la responsabilidad de predicar el evangelio. Aquí está el ejemplo. La iglesia de Jerusalén estaba sufriendo una feroz persecución por parte de aquellos fanáticos, entre ellos Saulo de Tarso. Y el Señor permitió aquella tremenda persecución para que, bueno, el Señor es el único que le saca a lo malo bueno, cosas buenas. Y permitió que aquella persecución sirviera para que la iglesia se dispersara y se esparciera por aquellas regiones. Pero no solamente se esparcieron las personas, también se esparció el evangelio. Porque cada uno de aquellos miembros de aquella iglesia de Jerusalén llevaba el peso de la responsabilidad de anunciar el mensaje que a ellos le había hecho tanto bien. Y había una ansia de ganar almas para el Señor. Eran misioneros, eran dedicados a la obra. A veces pensamos que esto es una función, bueno, eso es una función de los que están a tiempo completo. No, hermanos, es una función suya y es una responsabilidad mía también. Aquí está el ejemplo. Y vuelvo y repito, no pensemos que la responsabilidad recae solamente en los ancianos. Hermanos, es mi responsabilidad. Sí, el Señor le dijo a sus discípulos, id y predicad, id a ser discípulos. Pero como iglesia, hermanos, hoy nos dice el Señor a la iglesia de la Orotava, debemos ser una iglesia que predique el evangelio. Tenemos el peso de la necesidad de nuestras almas. Sabemos que nuestros hijos, nuestros familiares, que no son creyentes, tenemos ese peso, hermanos, pero es que más allá de nuestros seres queridos está un mundo que está viviendo a espaldas de Dios y perdido. Y nosotros tenemos el antídoto en nuestra mano, tenemos la cura. Una vez me dijo un señor, al que yo sacaba a pasear en algunas ocasiones, pero ¿por qué usted me insiste tanto en este tema? Me dijo. En varias ocasiones había tratado de presentarle el evangelio y se me ocurrió ponerle un ejemplo. Le dije, mire,
Imagínense que usted y yo vamos en un coche, usted en un coche y yo en otro coche en una carretera. Yo voy delante de usted, usted va detrás de mí, minutos en tiempo atrás de mí. Y yo voy en aquella carretera y de repente observo, es de noche, y veo que las luces desaparecen. Y me doy cuenta que algo no va bien y bajo la velocidad y freno, y cuando llego al punto me doy cuenta que el puente se ha caído y es que los coches están cayendo al abismo. Hay un peligro inminente para todos los coches que vienen detrás. ¿Qué haría usted si fuera yo? Inmediatamente poner la intermitente, salir del coche y hacerle señas de alguna manera para que los coches no continúen y caigan al desfiladero. Bueno, mira, le dije, esa es la misma escena que tenemos en la actualidad. Hay muchas almas que están pasando a la condenación eterna sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y nosotros tenemos en nuestra mano el Evangelio de Dios que puede poner fin a aquella situación. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haría usted? ¿Qué estoy haciendo yo en cuanto a esto? Repito, hermano, debe ser una iglesia que aprenda, una iglesia que practique la comunión, una iglesia que ore, una iglesia que alabe y adore al Señor, pero también una iglesia que predique el Evangelio. Hermanos, reflexionemos, espero que el Señor use su poderosa palabra en esta mañana y solo termino con este punto, no lo voy a desarrollar porque ya no hay tiempo. Tesalónica era una iglesia ejemplar. Permítame leer el versículo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses eran un ejemplo de iglesia evangelística. Habían llenado toda la zona norte, eso es lo que quiere decir Macedonia, y Acaya era la zona sur de los griegos. Todo lo habían llenado del evangelio a tal punto que el apóstol Pablo dice, nosotros ya no tenemos que decir nada, ustedes lo han hecho todo. Hermanos, la Orotava como iglesia evangelística, ¿hasta dónde estamos llegando? España, bueno, España es más grande, ¿no? Canarias, bueno, Canarias son 7 islas. Tenerife, la Orotava, nuestra casa, nuestro trabajo. Hermanos, ahí dejo la pregunta. Y por último, habían 4 exigencias más que se le pedía a la iglesia que practicara, y era a los gentiles que habían recibido el evangelio. Pablo clasifica en 1 Corintios 10 3 grupos: la iglesia, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Los judíos, los israelitas; los gentiles, todo lo que no son judíos, nosotros entre ellos; y la iglesia de Dios, la combinación de ambos, judíos y gentiles creyentes. Y en Hechos 15 lo pueden leer allí, esto da para un tema aparte. El Señor muestra por medio de los responsables 4 fundamentos más: que se abstengan de sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Bueno, hermanos, dejo aquí estas sencillas verdades que espero que Dios use con poder para nuestra transformación. Cuando veamos una puerta cerrada, pensemos, ¿por qué está cerrada? ¿Quién la cerró? ¿De qué lado de la puerta cerrada estoy? ¿Del lado correcto o del lado incorrecto? Que podamos dar aplicación en cada caso.
para la gloria y la honra del Señor. Que así sea, hermano. Amén.